Hola a todos. Soy Stefano Peschiera. Un gusto poder estar aquí hablándoles. Muchos me preguntan, escucho por ahí, ¿qué se siente ganar una medalla olímpica? ¿Cómo te ha cambiado la vida? Y la verdad es que hoy no les voy a hablar de eso. Les voy a hablar de las distintas técnicas, estrategias, de repente los valores que le trajeron al Perú una medalla olímpica después de 32 años, ¿no? Que creo que son más importantes porque se pueden aplicar a nuestro día a día, al mundo laboral, a los estudios, no solo al deporte, sino también al arte, ¿no? Y a todos ustedes. Y espero que les puedan servir. Entonces, lo primero que voy a hacer es resaltar que esta medalla no es un esfuerzo individual, ¿no? No es fruto de un esfuerzo individual, tampoco de una familia o de un equipo, sino que es un fruto de un esfuerzo de toda una nación, ¿no? De todo un país que por ansias y por tantos años ha estado esperando un logro tan importante y que esperemos poder traer nuevamente mucho más pronto que dentro de 32 años. Lo primero es contarles un poco de cómo empezó este sueño, ¿no? Yo era un chico hiperactivo, le gustaban los deportes, jugaba fútbol, jugaba vóley, atletismo, natación, todo lo que se puedan imaginar. Y al mismo tiempo empecé a practicar la vela, ¿no? Esto a los 7 años. Yo creo que mi mamá estaba un poco harta de que yo sea tan travieso en la casa, qué sé yo, entonces decidió meterme en un deporte en donde yo pasaba 6 horas al día en el agua, ¿no? Entonces se libraba de mí y regresaba cansado y ya plan solucionado, digamos, ¿no? Entonces problema solucionado. Entonces empecé en la bahía de Ancón, al norte de Lima, en donde mi abuelo por primera vez, de hecho, me empezó a sacar en un velero antiguo de madera que teníamos, que hasta el día de hoy tenemos, ¿no? En la familia, que significa y tiene mucho valor para mí. Íbamos recorriendo los mares de Ancón, ¿no? Del Perú, que son tan lindos y extensos, y veías la naturaleza, las islas, ¿no? Las olas, y me enamoré, ¿no? Me enamoré de este deporte, y al final quedaron el fútbol y la vela en mi vida como deportes que quería seguir practicando hacia el futuro. Y terminé decidiendo por la vela un poco porque era lo que me tocaba, ¿no? Dentro de una familia en donde la vela era el deporte pilar, digamos, y en donde yo soy el último de 25 primos. Y soy el único que lo terminó practicando a nivel un poco más competitivo y luego profesional, ¿no? Entonces creo que hoy día mi abuelo estaría orgulloso de que por lo menos uno y el último, ¿no? Siguió de repente su sueño de llegar a unas Olimpiadas, digamos, ¿no? Entonces aquí estamos. Y así empezó. Luego, en verdad, tuve la suerte, ¿no? De compartir con otros chicos muy competitivos, con muy buenos valores de competencia y juego limpio. Y poco a poco nos fuimos fomentando esa competitividad sana y nos fuimos motivando y empujando, ¿no? Porque es muy importante la competencia, ¿no? Pero la competencia justa, con respeto, ¿no? Y fuimos consiguiendo títulos a nivel juvenil. Poco a poco ellos se empezaron a desviar del mundo de la vela profesional y como la mayor parte de la gente opta por empezaron a hacer sus carreras universitarias, se dedicaron más a otros temas y no al deporte profesional. De hecho, algo muy importante para mi familia era que yo cumpla con tener una carrera universitaria y para mí también. Considero que a pesar de haber, por ejemplo, perdido 4 años, perdido en el deporte, digamos, ¿no? Porque al final fueron años en donde gané muchísimo conocimiento, en donde mi competencia de mi misma edad solo se dedicaba a navegar y yo iba a la universidad, me retrasé mucho, ¿no? Y a pesar de ese retraso, yo creo que todos los estudios que recibí, los conocimientos, ese desafío, ¿no? Por parte de las universidades o del colegio, hicieron que mi cabeza se desarrolle de una manera distinta y que pueda yo desarrollar la manera de buscar llegar al éxito de una manera más eficiente y rápida que mi competencia, ¿no? Entonces, hoy día, 12 años después de haber tomado esa decisión de ir a la universidad, he podido, ese desafío, ¿no? Académico ha tenido sus frutos, ¿no? Y ha sido un factor fundamental también. Entonces, así empezó. Luego terminé la universidad y me empecé a dedicar 100% del tiempo a esto. Es un deporte que yo al principio no sabía que era olímpico. Cuando me di cuenta que era olímpico empezamos a escoger a nuestros ídolos, ¿no? El mío era Robert Scheidt, que era un brasilero que tenía, bueno, en ese entonces 2 medallas olímpicas. Su primera la ganó con 17 años, en el mismo deporte que yo quería
ir a las Olimpiadas en el futuro. Entonces ahí cuando me di cuenta dije, mi sueño es llegar a las Olimpiadas, ¿no? Y una medalla se veía muy lejano, pero yo decía, ay, ¿por qué no tentar una medalla? Pero yo quiero solo ir a las Olimpiadas, digamos, ¿no? Entonces, al final, ese sueño se cumplió, pero hubo un proceso largo en el camino, ¿no? Mi referente, Robert Scheidt, más adelante, pude competir contra él. Él tenía 45 años y yo 18, en mi primer mundial de láser, de ILCA 7, que es la competencia en la que he ido a las Olimpiadas, y él ganó el mundial, ¿no? Ha ganado 10 mundiales de láser, ganó el mundial con 45 años. El pico de rendimiento en este deporte es a los 28 o 29, él es un superhumano, ¿no? Es brasilero, es un tipo de 1,90 m que tiene el biotipo para navegar este bote y era mi ídolo, ¿no? Entonces poder competir contra mi ídolo era algo increíble, ¿no? Entonces de ahí viene el primer punto que les quiero comentar, que creo que es crucial, que es tener referentes, ¿no? Referentes que nos puedan dar buenos ejemplos, que no necesariamente tienen que estar en el rubro que estamos practicando, sino gente que tenga buenos valores, que pueda de repente inculcarnos esa inspiración y esa motivación con valores que vayan con de repente el sentido común y la ética, ¿no? Hoy en día de repente hay muchas cosas que nos pueden confundir y es importante ir a nuestras raíces y encontrar cuáles son esos valores de la ética. Yo creo que los más importantes son el respeto, ¿no? El respeto no solo por el prójimo, sino también por nuestros rivales, por los procesos, ¿no? Entender que la vida y las cosas requieren de un proceso, ¿no? ¿Qué más? La honestidad. No solo la honestidad de decirle a tus papás la verdad, sino más importante todavía es la honestidad contigo mismo, ¿no? Tu conciencia, ¿no? Poderte decir a ti mismo si lo que estás haciendo es flojeando o de repente no dando el 100% en lo que estás haciendo y poder tú juzgarte de una manera constructiva para sacar eso adelante, digamos, ¿no? Para sacar el reto adelante, pero siempre con honestidad. La honestidad ha sido clave, sobre todo en esta última etapa de mi campaña olímpica, los últimos 3 años, en donde me he dado cuenta que si es que no eres dueño de tu proyecto, pero al mismo tiempo honesto contigo mismo, no vas a poder cumplir con tus objetivos, porque no vas a estar dando el 100%. El siguiente valor importante es la disciplina, ¿no? De la mano con la honestidad, la disciplina es importante, ¿no? Hay que saber que toma mucha resiliencia sacar adelante momentos difíciles, ¿no? Yo he tenido tantos, le llaman fracasos, ¿no? Pero yo les llamo aprendizajes, y creo que así los deberíamos ver, porque si no estamos perdiendo nuestro tiempo, ¿no? Sí, imagínate perder o de repente tener una derrota en la vida, no tiene que ser una competencia, puede ser un examen o puede ser de repente un problema en el trabajo, y si es que nos quedamos en ese problema, de repente no vamos a poder enfocarnos en cómo sacarlo adelante, digamos, ¿no? El problema ya es del pasado, ¿no? El presente es cómo solucionarlo. Entonces, para eso es importante tener disciplina y ser disciplinados con nuestros conocimientos. Y el último, y para mí es el más importante, es la humildad, ¿no? La humildad te abre un mundo distinto, ¿no? Y durante toda mi vida, la persona que más me ha inculcado la humildad ha sido mi madre. Mi mamá, a pesar de títulos que conseguía de muy chico, siempre me dijo, nunca pierdas la humildad. De hecho, tengo una plaquita de que me hizo para una cadenita que dice, nunca pierdas la humildad, y al otro lado dice, tu conciencia es tu mejor amiga. Y creo que esas las llevo conmigo siempre, a todos lados, y son palabras clave, ¿no? Unas frases clave, porque al final la humildad hace que tú puedas aceptar las derrotas muchas veces, ¿no? Hay que saber tener humildad cuando uno pierde, y más importante es saber tener humildad cuando uno gana. ¿Por qué? Porque una persona que gana, de repente o por talento o porque se le dieron las cosas en cualquier situación, tiende a empezar a pensar que es superior, ¿no? Y eso es una tentación, ¿no? Esa es una tentación que llega, que no es fácil de controlar, ¿no? Es inconsciente. Y mucha gente se deja llevar por esa tentación. Y en este caso, lo que hace esa tentación de empezar a sentirte superior es que dejas de aprender. Dejas de aprender de la gente que tú crees que es inferior a ti. La última reflexión que les puedo dejar es la mente positiva, que es muy fácil nuevamente decirlo que hacerlo, ¿no? Es como que, no sé, te cruzan en el tráfico y mantenerte feliz, ¿no? Es como que es un poco irónico, pero al mismo tiempo creo que el trabajar eso, ¿no? Saber que tú quieres llegar de punto A a punto B y que molestarte solo te va a retrasar de llegar de punto A a punto B, ¿no? Y tratarlo como una competencia de vela en donde yo literal estoy en tráfico durante todo el tiempo de mi carrera y la gente, es más, me lo hace totalmente a propósito, no me lo hace porque esa es la única manera de ganarle a tu competencia, ¿no? Entonces yo tengo que estar entrenado mentalmente para tomar total responsabilidad por todo lo que pasa en mi competencia
y que dura 1 hora mi competencia, y dependemos de variables que no controlamos, dependemos del viento, de las corrientes, los vientos cambian, ¿no? Tenemos que estudiar meteorología desde muy chicos, ¿no? Todas esas variables no las controlamos, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Controlar todas las variables que sí controlo, el sueño, la alimentación, mi preparación mental, mi preparación física. Esas son variables fijas que yo tengo que controlar, porque si no controlo esas y encima tengo las que no controlo de verdad, que son el viento, la corriente, que yo no soy eolo para hacer que el viento cambie, entonces voy a estar descuidando y probablemente mi resultado no sea positivo, digamos, ¿no? Entonces todo eso lo he ido aprendiendo con experiencia, y entonces ustedes encárguense de controlar todas las variables que pueden controlar y no se preocupen por las variables que no pueden controlar, ¿no? Y mucha gente dice, entonces ahí llega el factor suerte, ¿no? Y al final lo que les puedo decir es que la suerte llega para la mente preparada, para la persona preparada, ¿no? Yo no hubiera podido ganar esa medalla si no hubiera sabido que yo tenía el potencial, ¿no? Y que había hecho toda la preparación para poder quedar en el top 8, ¿no? Mi disciplina es tan difícil que les diría, ¿no? Que hay alrededor de 12 personas de los 43 que pueden ganar una medalla, ¿no? Y al final 3 de todos los 43 ganan medalla y 40 no ganan, ¿no? Entonces, las probabilidades para ganar una medalla las vas incrementando si es que te preparas de la manera correcta. Y de repente un factor suerte puede decidir de qué color es tu medalla, o si quedas tercero o quinto, pero no vas a quedar 25 como yo en Tokio, porque yo sabía que no tenía, o no sabía, pero después me di cuenta, que no tenía la cabeza totalmente preparada, ¿no? Entonces, es importante que tomemos no solo esos referentes, que nos inculquen esos valores, que nos den el ejemplo, sino también el tema de la responsabilidad por nuestras acciones, ¿no? Eso de las obligaciones que nos van a traer muchísima satisfacción. Respetar, ¿no? El tema de la humildad, y después viene el tema de la mente positiva, ¿no? En un libro de un señor que se llama George Mumford, que se llama The Mindful Athlete, que es el atleta consciente, que lo leí y felizmente lo terminé de leer, creo que una semana antes de las Olimpiadas. En muchas cosas coincidía con muchas de las cosas que yo había hecho o que me habían salido del corazón hacer los últimos 3 años, y algunas otras cosas que mi psicólogo me había dicho, pero él en este libro habla de un término que él inventó, creo, que se llama esfuerzo correcto. El esfuerzo correcto es justamente lo que dije hace un rato del punto A a punto B, ¿no? Hacer todo lo necesario para poder cumplir con tu objetivo y no dedicarle tiempo a todo lo que, digamos, pensamientos basura, digamos, ¿no? O de repente a todas las distracciones, ¿no? Hoy día tenemos tantas distracciones, sobre todo con las redes sociales, ¿no? Y de repente que a mí me confunden bastante por momentos. Entonces yo durante las semanas previas y durante las Olimpiadas cerré todas mis redes sociales y me dediqué a hacer mi trabajo lo mejor que pude hacerlo, ¿no? Al final, ¿quién es mejor haciendo lo que uno es experto haciendo que uno mismo, ¿no? Entonces, a la hora de salir a exponer aquí, o a la hora de salir a exponer en clase, o exponer en el trabajo, o a la hora de salir a hacer algo, sepan, o algo en lo que trabajan, en lo que se han especializado, sepan que no hay persona que esté mejor preparada para hacer lo que van a hacer en ese momento que ustedes mismos. Y eso fue lo que sentí antes de la final y antes de esos días durante los Juegos Olímpicos, que era, al final, no creo que mi papá o mi hermana o nadie más en Perú se haya preparado más que yo para conseguir este objetivo. Entonces yo soy la persona correcta para estar acá representando al Perú, no me pesa, ¿no? Ya tengo experiencia en esto, y te vas convenciendo a ti mismo de que al final tener esas dudas, esos nervios, lo único que hacen es distraerte, ¿no? Entonces es nuevamente fácil decirlo, pero es importante practicarlo en el día a día, ser honestos con ustedes mismos, esa conciencia, ¿no? Y mantener esa mente positiva que al final va a favorecer a la mente preparada, ¿no? Obviamente no es, digamos, fácil ir a un examen sin haberte preparado esperando sacar 20. Eso le estás dejando tu suerte a la suerte, ¿no? A la fortuna, al destino, no sé. Pero en este caso, si es que te has preparado lo mejor que has podido, las probabilidades incrementan, ¿no? Entonces es importante saber que todos son procesos. Y por último les voy a dejar una frase que creo que es importante, y la escuché hace no mucho y me la he quedado y he dicho, bueno, aparte de algunas otras frases, creo que la más importante que les puedo dejar es que yo no gané esa medalla olímpica a pesar de ser peruano, ¿no? Con todas las adversidades que tiene, ¿no? el hecho de ser. Yo gané esa medalla olímpica porque soy peruano, porque vengo de esta tierra que me ha dado tanto, porque he nacido aquí, ¿no? Y me he criado aquí, y el Perú me ha hecho un guerrero, sus aguas me han formado, ¿no? Y su gente me ha apoyado. Entonces,
salgamos a combatirle, a pelearle de igual a igual a estas, por ejemplo, estas potencias mundiales que son Suecia, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, España, en la vela, en este caso son las potencias mundiales, de igual a igual, ¿no? ¿Por qué tengo yo que sentirme menos por venir de un país de repente en donde yo tuve mucho menos presupuesto? Cuando yo iba, y hasta el día de hoy voy a competir a Europa, mi presupuesto es mucho menor, yo tengo mucho menor equipo, digamos, en peores condiciones mi equipo deportivo, no puedo cambiar de vela lo seguido que ellos cambian, ¿no? Y sobre todo al principio de mi preparación, hoy en día hay un poco más de apoyo del Estado, pero yo tenía que simplemente convencerme de que, o sea, perdía mucho tiempo pensando en que estoy con un equipo peor que el de ellos, ¿no? Entonces mejor no voy, ¿no? Entonces al final uno nunca sabe lo que va a pasar si es que no lo intenta, ¿no? Si es que alguien no intenta algo, nunca va a saber lo que va a pasar, digamos, ¿no? Entonces es importante que sepamos eso, ¿no? Y que lo podamos llevar con nosotros a todos lados, que sea nuestro tesoro el hecho de ser peruanos, y que salgamos a siempre competirles de igual a igual, porque somos guerreros. Así que nada, les agradezco mucho por su tiempo y espero les haya podido servir. Arriba Perú.